buenos días, les saludo con mucho afecto. Soy el doctor Agustín Landaeta. Yo soy médico internista, cardiólogo y ecocardiografista, egresado de la Universidad de los Andes y del Hospital Clínico de San Carlos en Madrid. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo desde la distancia con muchos estudiantes de medicina o de otras carreras de ciencias de la salud que están conectados hoy a este prestigioso evento que se está organizando desde la Universidad de Oriente en la Escuela de Medicina, el núcleo de Ciudad Bolívar. Para mí realmente un gran privilegio. Vamos a hablar brevemente sobre la fisiopatología de las valvulopatías y nos vamos a centrar básicamente en las válvulas del corazón izquierdo. Cuando hablo de corazón izquierdo, hablo de la válvula aórtica y de la válvula mitral, que son las que tienen una incidencia más importante. Em, en esta lámina 2, nosotros tenemos que repasar y entender el ciclo cardíaco antes de poder estudiar algunos puntos importantes de estas valvulopatías. Cuando nosotros podemos entender qué es lo que está ocurriendo a nivel del ciclo cardíaco, que es un ciclo que expresa cambios mecánicos, cambios eléctricos, cambios de presión y cambios de volumen a nivel de las cavidades cardíacas, pues nosotros vamos a poder entender en casi un 90% pues, de lo que está pasando con la fisiopatología en un paciente con una valvulopatía, ya sea bien aórtica o mitral. Y quiero decirles pues que el ciclo cardíaco en este gráfico pues lo iniciamos con la sístole auricular. Ahí vemos en la figura azul cómo la presión está aumentada. Cuando el gráfico azul está en grueso es porque la presión está aumentando en las aurículas. Están abiertas las válvulas, en este caso centrándonos en la aurícula izquierda, las válvulas de las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Están abiertas también las válvulas auriculoventriculares y en este momento se produce la sístole auricular. La sístole auricular, algunos textos de fisiología las denominan la patada auricular. Esto contribuye entre un 25 y un 30% al gasto cardíaco o al llenado ventricular, mejor dicho, que se corresponde al llenado tardío. Entonces, con esto iniciamos el ciclo, como está en el gráfico, de este ciclo cardíaco. Vamos a pasar luego, en gris, vamos a pasar a lo que es ya la sístole ventricular. Fíjense que en el dibujo pues está aumentando, ya se está llenando el ventrículo, está aumentando la presión en él, se acaban de cerrar las válvulas auriculoventriculares y están abiertas todavía las válvulas de las venas pulmonares que por supuesto sigue pasando sangre, que pasa de una cámara de mayor presión a una cámara de menor presión desde las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Fíjense que la expresión electrocardiográfica de la sístole en el electrocardiograma es el QRS. Esto tiene una fase rápida y una fase más lenta. A medida pues que el ventrículo aumenta la presión de la pared y a medida que esa presión ventricular va a vencer la presión que está en la aorta, pues se produce la eyección rápida que luego tendrá una fase de eyección lenta. En esta fase de sístole o de eyección, por supuesto, deben estar cerradas las válvulas auriculoventriculares y las válvulas simoideas, tanto de la aorta como de la arteria pulmonar, por supuesto, tienen que estar abiertas porque esa presión que aumenta en el ventrículo izquierdo, pues vence la presión que hay a nivel de la arteria pulmonar y de la aorta, produciéndose así la eyección. ¿Qué es lo que sigue para el ventrículo? Ahí podemos ver
que lo que sigue es la diástole ventricular, un proceso hermoso, un proceso que tiene una fase de llenado rápido, que tiene una fase de relajación isovolumétrica, que es una fase al principio, como vemos allí, donde las válvulas auriculoventriculares están cerradas y sigue aumentando la presión a nivel de las aurículas hasta que las válvulas auriculoventriculares se abren y comienza de nuevo el ventrículo a llenarse. La expresión electrocardiográfica de este momento, como pueden ver ahí en ese trazo de electrocardiograma, es la onda T. ¿Qué pasa ya al final de la diástole ventricular? Pues comienza de nuevo el ciclo con la sístole auricular. O sea, comenzamos o terminamos, mejor dicho, donde comenzamos. Entonces, teniendo esto claro, que con cada ciclo cardíaco hay cambios mecánicos, hay cambios eléctricos, hay cambios de presión, hay cambios volumétricos y que la sangre pasa de una cavidad de mayor presión a menor presión, pues nosotros podemos entender un poco más el tema de las valvulopatías. Vamos a pasar a la lámina 3 y podemos comenzar ya a entrar un poco más en materia específica y podemos ver acá en esta lámina cómo la válvula aórtica está conformada por tres velos. Es una válvula que forma parte de un aparato que se llama raíz de aorta, que básicamente es un aparato. Esta válvula reposa sobre la raíz de aorta, tiene tres velos. Podemos ver ahí que un velo se denomina velo coronariano derecho, velo coronariano izquierdo y un velo no coronariano. ¿Por qué se llama coronariano derecho y por qué se llama coronariano izquierdo? Bueno, porque de estos velos salen o se originan las coronarias. En este caso, en el derecho, la coronaria derecha y en el izquierdo, la coronaria izquierda. Vean la importancia que tiene el ensamble de esta válvula con las coronarias, con la aorta. Pues cuando esta válvula se abre y se cierra, y en este caso vamos a hablar de la apertura, pues deja como una especie de triángulo, ¿verdad? Y tiene perfectamente que abrirse y perfectamente estos tres velos tienen que cerrarse o coaptar sin dejar que haya un paso de sangre en diástole desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, esto es lo normal de la válvula. En esta lámina 4 vemos arriba una distribución, pues como acabamos de mencionar, normal, donde tenemos el velo coronariano derecho a la derecha, el velo coronariano izquierdo y el no coronariano. En ecocardiografía nosotros decimos que la morfología, esta válvula se ve en el eco como el símbolo del Mercedes-Benz. Entonces siempre recordar esto y para que podamos tener una orientación espacial adecuada. En esta lámina número 5, pues ya vamos a comenzar a estudiar en sí las valvulopatías y hablamos de insuficiencia cuando estos tres velos pues no cierran, no coactan en el punto de coactación perfecto que deben tener los tres. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una válvula que comienza a enfermarse y como vamos a ver más adelante, pues va a haber una regurgitación, un regreso de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Las causas del por qué se produce una insuficiencia aórtica pues pueden ser primarias. Aquí vemos que son por fiebre reumática, causas congénitas como la aorta o la válvula bicúspide, causas infecciosas como la endocarditis, enfermedades degenerativas y muy raramente traumas. En esta lámina 6 nosotros podemos leer que hay causas secundarias y ya tienen que ver con, como les hablé en principio, del ensamblaje de lo que es la raíz de aorta, de lo que es el aparato de la válvula aórtica como tal, que no es solo la válvula, sino que tiene que ver con una raíz de aorta. Entonces,
En las causas secundarias, ahí está la dilatación de la raíz de aorta, la disección de aorta, que es una patología grave, donde las capas íntimas y medias de la aorta pues se dañan y se produce una dilatación de esa raíz y de la aorta ascendente y es un cuadro mortal. Entonces ahí también se produce una dilatación de la válvula, una alteración y por supuesto va a haber una regurgitación o daño del anillo. Recuerden que estas tres valvas de las cuales le acabo de hablar están insertadas en un anillo que al dilatarse obviamente también las separa. Entonces estas son las causas secundarias. Aquí le estoy colocando una imagen ecocardiográfica. Esto es una imagen de eco transesofágico en una vista de mitad de esófago donde nosotros podemos ver ahí donde dice ANAO. Esa es la medida exacta del anillo aórtico, del anillo de la válvula aórtica. Y ahí donde ven la flecha que dice UST, es la unión sinotubular. Es una unión muy importante, o una referencia anatómica muy importante de la raíz de aorta. Más arriba, pues ya comienza la porción tubular de la aorta ascendente. Pero este gráfico para que podamos entender que la válvula no es un elemento aislado. La válvula está en un aparato pues que cuando se dilata también dilata la válvula. Entonces es una consecuencia secundaria como les acabo de explicar. Y ahí este gráfico es muy bonito también de la misma referencia, es un estudio de eco transesofágico y yo veo pues a mi mano derecha veo cómo hay una raíz de aorta dilatada, cómo la unión sinotubular está dilatada y cómo los festones, los dos festones que podemos ver en este eje, pues prolaxan. ¿A qué se denomina prolaxo? Pues sobresale sobre la línea donde deben estar normalmente insertados o donde deben coactar. Entonces, esto, por supuesto, es una causa muy frecuente de insuficiencia aórtica. Ahora, en la lámina número 9, pues ya vamos a comenzar a hablar de la fisiopatología y la hemodinamia. ¿Qué pasa con un ventrículo? ¿Qué pasa con un corazón donde se está produciendo una insuficiencia aórtica? Pues por supuesto hay una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Hay un volumen que en cada sístole, por supuesto, se produce, como vimos en el ciclo, pues se produce la eyección, pero cuando comienza la diástole en el ventrículo izquierdo, pues hay sangre que se regresa, porque las válvulas, como les expliqué, las válvulas no coactan normalmente, entonces va a haber lo que llamamos un volumen regurgitante que puede exceder el volumen efectivo que está manejando el ventrículo izquierdo en algunos casos. Hay una acción compensadora de parte del ventrículo izquierdo. En primer lugar, aumenta la presión de fin de diástole para que se pueda compensar el manejo, para poder compensar el manejo de esta sobrecarga de volumen. Al principio, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se puede mantener normal por este mecanismo. Aquí vemos en la lámina 10 cómo cuando esta presión sigue aumentando, en la presión de fin de diástole, aumenta el estrés de la pared del ventrículo izquierdo. Esto ya es un ciclo fisiopatológico que se convierte en un ciclo patológico. Comienza paulatinamente a caer la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, comienza a bajar, comienza a haber una dilatación del ventrículo izquierdo. Y lo más importante recordar de esta fisiopatología es que estos hallazgos en algunos casos pueden preceder a los síntomas. Pueden preceder a los síntomas, pero acá lo importante es que es un ventrículo que no va, con el tiempo, que no va a ser capaz de manejar una sobrecarga de volumen, porque va a incluir una sobrecarga de presión, un aumento del estrés de la pared y una caída tanto de la fracción de eyección. La lámina 11
simplemente la coloqué para poder documentar o que visualmente nosotros podamos entender esto. En el primer dibujo pues está una situación normal de un ventrículo que tiene una fracción de eyección del 67%, tiene un volumen de fin de diástole y un volumen residual una vez que se produce la eyección. Recuerden que si manejo, por decir algo, 150 ml de reserva en el ventrículo izquierdo, en cada eyección se expulsan 100 y siempre queda un remanente, un volumen sistólico final. En este caso la gráfica dice 50 cc. Esto es lo normal. Esto es lo normal. Y una presión de fin de diástole de 10 milímetros de mercurio, que también es normal. Esto es el funcionamiento de un sistema normal. Vamos directamente al tercer gráfico, donde hay cambios crónicos, donde es un paciente que tiene una insuficiencia aórtica. Fíjense que el volumen de fin de diástole ha aumentado. Arriba teníamos 150 cc, aquí estamos manejando 250 cc. Cuando yo expulso 200, pues se puede regresar casi la misma cantidad o mayor. ¿Qué implica eso? Pues que la presión de fin de diástole va a aumentar y comienza a caer la fracción de eyección. Es un cuadro que se va instalando con el tiempo. Bien, esta gráfica número 12 pues, representa ecocardiográficamente lo que les estoy explicando. Fíjense, a mi mano derecha está la aorta. Debajo de la aorta está el LA, que es la aurícula izquierda, está el LB, que es ventrículo izquierdo, y el tabique interventricular, y arriba el ventrículo derecho. Entonces fíjense que de la aorta se produce la regurgitación, y en el eco se representa como una combinación de colores. Esto puede tener un mayor o un menor grosor, por supuesto. Le estoy dando unas explicaciones muy generales. A un mayor grosor, pues quiere decir que se está regresando mayor cantidad de sangre. Y al principio yo puedo ver eso. Yo puedo ver un ventrículo que pues se hace un poco grueso, que es un mecanismo también compensador de hipertrofia, pero que con el paso del tiempo va aumentando la presión de fin de diástole, como les dije, y se va dilatando, se va abriendo ese ventrículo. El gráfico B, C, D y F pues son expresiones del Doppler que no les voy a explicar simplemente, y no vienen al tema. Simplemente les puse A y D para que pudiéramos tener una idea de la imagen con el eco de qué es lo que está pasando. Bueno, por supuesto, en esta lámina 13 yo quiero decirles que esto tiene una expresión semiológica y clínica. ¿Cuál es la expresión semiológica más frecuente? Yo tengo que examinar los pulsos. Acostumbrémonos siempre a examinar los pulsos. No hagamos solamente el examen central cardiovascular. Acostumbrémonos a palpar los pulsos periféricos y con mucho cuidadito los carotidios ya ustedes saben por qué, para no estimular vasoreceptores y se produzca una descarga vagal. Pero aquí yo puedo decir que el pulso en la insuficiencia aórtica es un pulso Magnus y Celeb, que tiene una elevación rápida y un colapso brusco. Y el pulso arterial es un pulso exagerado. Hay una presión arterial con una amplitud, con una presión diferencial aumentada. Hay un soplo, usted puede ocultar un soplo sistólico debido al hiperflujo, porque la válvula está manejando un hiperflujo en principio. Y la característica semiológica más importante de la insuficiencia aórtica en la auscultación es ese soplo diastólico aspirativo indecrescendo, que usted, por supuesto, lo va a escuchar en el foco aórtico, y es característico. Acostumbrémonos también a palpar el ápex, y vamos a tener un ápex que es hiperdinámico. En esta lámina 14, pues seguimos con lo que es la clínica de la insuficiencia aórtica. Es un cuadro que puede ser asintomático durante años.
que cuando progresa nos puede dar, podemos ver disnea, puede haber angina nocturna, síncope. En el electrocardiograma que tengo puede haber una hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Y en el rayo X vamos a ver una cardiomegalia. Bien, eso lo que tiene que ver con la insuficiencia aórtica a grandes rasgos. Vamos a hablar ahora de la estenosis aórtica. La insuficiencia era la falta de que estos tres festones coactaran en el sitio donde tenían que coactar. Pues en la estenosis es precisamente lo contrario. O sea, son festones que están como soldados que no van a abrir correctamente y va a haber una estenosis, va a haber dificultad al paso un obstáculo pues al paso de la sangre en sístole a través de la válvula aórtica. Y tiene una etiología más importante, sobre todo en ancianos, cuando se va calcificando y degenerando la válvula. Puede ser congénita, la vimos en la segunda o tercera lámina cuando debajo de lo que es la anatomía normal teníamos la válvula bicúspide, pues ya no va a ser una válvula con tres cúspides, con tres festones, sino con dos. Ya lo vamos a ver en un gráfico. Enfermedades sistémicas inflamatorias y la endocarditis. Y el dibujo que les había dicho, pues este es un dibujo muy bonito, una lámina muy bonita donde se ve lo que es el normal de los tres festones, como habíamos hablado al principio. Vemos la etiología reumática, cómo estos festones se van calcificando en sus bordes y el orificio normal pues está muy reducido. Esta es una de las causas más importantes, la fiebre reumática. Cuando se calcifican, pues también se reduce el orificio y es más que todo, se ve más que todo en personas de edad. Y lo que les hablaba de la válvula bicúspide, que ya no va, es un problema, una situación congénita, donde no son tres velos, sino son dos velos. Entonces fíjense que en cada caso, en la parte de abajo, pues hay una disminución del orificio efectivo de la válvula aórtica. Lo estamos viendo en la lámina 16. Pasamos a la lámina 17 y vemos unas diferencias importantes de la enfermedad estenótica de la válvula aórtica en mujeres en relación a los hombres. Por supuesto, en los hombres es mayor la calcificación y en el gráfico C, en la lámina, vemos que el punto principal fisiopatológico del ventrículo izquierdo como respuesta a la estenosis aórtica es el remodelamiento ventricular. Y el remodelamiento tiene que ver con un aumento del grosor del ventrículo izquierdo. Se produce una hipertrofia. Es un ventrículo que se va engrosando al principio, pues en los hombres es más frecuente este hallazgo. En la lámina 18 vemos que hay signos ecocardiográficos de severidad, pero no les voy a hacer hincapié en esto porque se trata de un tema fisiopatológico, pero sí les puedo decir que la hipertrofia del ventrículo izquierdo, a mayor disminución del orificio efectivo, ahí dice a área valvular aórtica menor de 1.0 de 1 centímetros al cuadrado, que es por debajo de este valor en ecocardiografía ya se considera severa. Pues a mayor disminución de este orificio, pues la hipertrofia pues va a ser mayor y las consecuencias a largo plazo van a ser mayores. En la gráfica 19 vemos esta clasificación que salió el año pasado, que es una clasificación muy bonita, sobre todo útil en pacientes con estenosis aórticas que no tienen síntomas, porque hay algunos de estos pacientes que no tienen síntomas. Y dice estadio 0, cuando no hay daño extraaórtico; estadio 1, cuando el ventrículo izquierdo está hipertrófico, hay una disfunción diastólica severa y una fracción de eyección que cae menos del 60%. En el estadio 2, hay una aurícula izquierda con un volumen aumentado mayor de 34 ml. Por este aumento de volumen y por esta dilatación de la aurícula izquierda se produce fibrilación auricular, hay regurgitación mitral moderada y en el estadio 3 hay una hipertensión arterial pulmonar, una presión sistólica en la arteria pulmonar mayor de 60 milímetros de mercurio
y un estadio 4 con una dilatación y falla del ventrículo derecho. En pocas palabras, yo tengo acá un aumento de presiones en formas retrógradas, desde las cavidades izquierdas hasta las cavidades derechas, tanto así que en el estadio 4 ya el ventrículo izquierdo está fallando. ¿Cuál es la importancia de esto? Que los pacientes que están en estadio 3 y en estadio 4 se mueren más. Entonces yo tengo que saber esta clasificación. En la lámina 20 vemos pues la típica semiología y clínica de esta valvulopatía, que es un soplo sistólico rudo romboidal en foco aórtico que se irradia al cuello y al ápice si es severa. Cuando es severa se irradia al ápice y se llama fenómeno de Galabardin. Es un hallazgo fisiopatológico y semiológico muy importante. Cuando es severa, el segundo ruido está abolido y el pulso, recordemos siempre el pulso carotidio y el periférico es un pulso parvus et tardus, es un pulso débil y retrasado. Entonces siempre a tomar en cuenta esto con los pulsos, ¿verdad? La clínica, como habíamos dicho, pueden ser pacientes que estén asintomáticos por año. Ahora, el problema es cuando comienzan a hacer síntomas, porque ellos comienzan a presentar dolor precordial, síncope y mareos. Y ya es un estadio más avanzado cuando comienzan a presentar síntomas en reposo. Lo importante de conocer la fisiopatología de la estenosis aórtica es saber que en aquellos pacientes que son asintomáticos, cada día se está estudiando más el hecho de poder intervenir en ellos con mayor rapidez. Hay algunas tendencias que dicen que no, hay algunas tendencias que dicen esperar que el paciente haga síntomas, pero cada vez los trabajos o cada vez los trabajos de investigación nos llevan a intervenir en forma más temprana, con algunas técnicas de imagen que nos dicen que el ventrículo izquierdo ya está comenzando a fallar y esto pues actualmente ha avanzado mucho en lo que es la cirugía de válvula aórtica por estenosis. Pero no es el tema, simplemente como cultura general. Bueno, esta lámina 22, simplemente como lo hice con la insuficiencia aórtica, también lo hago con la estenosis. Quiero que se centren en la gráfica A, donde ven a mi mano derecha está la aorta, está la válvula, ven que es una válvula gruesa, es una válvula que es muy blanca, refringente, es una válvula que está calcificada. Y pasamos al ventrículo y vemos cómo el ventrículo es un ventrículo grueso, es un ventrículo que se está engrosando cada vez más. Esta es la consecuencia fisiopatológica más inmediata. Con el tiempo, pues estos mecanismos compensatorios de hipertrofia se van agotando y lamentablemente pues el ventrículo sigue estando grueso, pero se va dilatando, se va ensanchando y se pierde la función ventricular izquierda y comienzan los problemas con los síntomas. Simplemente esta lámina para reforzar la documentación visual. Vamos a la lámina 23 y pues ya comenzamos a hablar de la válvula mitral. E igual que hicimos con la aorta, tenemos que saber que la válvula mitral tiene un velo anterior y un velo posterior, pero no es estos dos velos que estamos viendo en pantalla, no corresponde a lo que es la esencia anatómica de la válvula mitral. Esta es una parte. Estos dos velos, el anterior y el posterior, se dividen a su vez, están segmentados en tres fragmentos cada uno. Entonces, para el velo anterior decimos que está compuesto por el A1, por el A2 y el A3. El velo posterior está compuesto por la subsegmentación P1, P2 y P3. Aquí es mucho más bonita esta imagen de la lámina 24 porque vemos ya la válvula mitral y se llama mitral porque viene de mitra, esta mitra que usan los obispos. Fíjense que en el festón anterior pues se ve la subdivisión igual que en el posterior y aquí incluye las comisuras, la comisura anterior y la comisura posterior. Vemos que al lado está en la B, vemos la expresión quirúrgica. Esto es una cirugía, por supuesto, intracirugía. Y en esta revista, pues en esta revisión, de forma muy didáctica, pues colocan lo que es el gráfico y la parte en vivo para que podamos tener
una idea. Como les dije en esta lámina 25, nosotros tenemos que estar conscientes de que la válvula mitral no solamente son los dos festones, la válvula mitral tiene un aparato subvalvular que estamos viendo ahí de forma muy bonita, que son las cuerdas tendinosas, cuerdas basales, cuerdas intermedias, cuerdas marginales. Están incluidos los músculos papilares que forman parte del ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo. ¿Para qué sirve este subaparato? Este subaparato sirve para que estas válvulas no prolaxen, para que estas válvulas no funcionen, para que los festones no funcionen mal. Es como una especie de sostén. Entonces, en resumen, podemos decir que la anatomía básica de la válvula mitral tiene que ver con los festones, el anterior y el posterior, el anillo mitral, que no se los había mencionado, pues que es un anillo fibroso que es moldeable, que se forma en la válvula, en la unión de lo que es la aurícula con el ventrículo izquierdo, en las cuerdas tendinosas, en los músculos papilares y en el ventrículo izquierdo en sí. Este es el complejo aparato valvular mitral, lo que estamos viendo acá en esta lámina 25. Pasamos a la lámina 26 y esta foto pues es muy bonita porque me está hablando de la etiología de cuándo o qué es lo que pasa, mejor dicho, cuando tengo una regurgitación mitral, y vamos a comenzar hablando de la insuficiencia mitral, qué es lo que pasa cuando tengo una regurgitación mitral aguda y qué es lo que pasa a mi mano derecha, cuando tengo una regurgitación mitral crónica. Fíjense que el cuadro agudo es un cuadro agudo. Es un cuadro donde el ventrículo izquierdo tiene un tamaño normal, donde el tamaño de la aurícula izquierda es normal y voy a tener un ventrículo hiperdinámico. La fisiopatología, pues, y ya comenzamos a hablar de la fisiopatología de esta valvulopatía, es que en sístole regresa sangre a la aurícula izquierda, precisamente porque los festones no están coactando, se han enfermado y se dilatan o se separan. Y vemos que cuando el cuadro es crónico, por supuesto es un cuadro que se está estableciendo en el tiempo, hay un ventrículo izquierdo que está más dilatado, hay un ventrículo derecho también dilatado, hay un aumento importante de tamaño de la aurícula izquierda y ya el ventrículo izquierdo comienza a presentar cambios en su función ventricular, ya es un ventrículo que no se contrae bien. Entonces aquí se van instalando cambios en las cavidades izquierdas y en las cavidades derechas porque hay un aumento del volumen que va a manejar el ventrículo izquierdo, aumentan las presiones de fin de diástole, tanto en el ventrículo izquierdo como en la aurícula izquierda, y todo esto se comienza a transmitir de forma retrógrada a las cavidades, al lecho capilar pulmonar y a las cavidades derechas. Nosotros tenemos que recordar por fisiología que las cavidades derechas, sobre todo el ventrículo izquierdo, es un ventrículo que trabaja con volumen. Es un ventrículo que trabaja a baja presión. Entonces, cuando tiene que soportar altas presiones, pues él comienza a fallar. Vemos en la lámina 27 pues las distintas etiologías. Esta lámina es muy bonita también porque fíjate, ¿qué me puede dañar a mí los festones para que ellos no coacten y se produzca una insuficiencia mitral? Pues ahí están la vegetación, cuando hay los procesos de endocarditis dañan los festones. Cuando hay una ruptura por isquemia cuando hay isquemia de un músculo papilar, por supuesto, lo que hablábamos al principio, el músculo papilar forma parte del aparato valvular mitral y cuando uno de estos músculos está dañado, pues el aparato comienza a funcionar mal y los festones no coactan y se produce la regurgitación. Cuando hay una causa isquémica, estos infartos de la cara anterolateral producen lo que se llama una regurgitación mitral isquémica. Aquí lo estamos viendo en la lámina. Cuando hay algunos dispositivos que pueden dañar dañar los festones o cuando se rompe alguna cuerda tendinosa, queda pues un orificio mucho mayor y se produce regurgitación.
Y en la enfermedad de Takotsubo, que es una enfermedad muy interesante porque es la dilatación del ventrículo izquierdo con unas coronarias normales que se produce por estrés. Por supuesto, se dilata el ventrículo izquierdo, se elongan también las cuerdas tendinosas, se elonga también o se desplaza el aparato subvalvular mitral y se produce regurgitación. Cada una de ellas tiene una característica de imagen, pero no es el tema, simplemente para que sepan de que cada una tiene una característica específica. En la lámina 28, pues ya vemos más detenidamente lo que es la fisiopatología de la insuficiencia mitral. Vemos una aurícula que se está dilatando, por supuesto, porque está recibiendo un volumen mayor al que está manejando, un ventrículo que también se dilata, un aparato subvalvular mitral que se desplaza progresivamente, se desplazan también los festones, el ventrículo se dilata y se hace esférico, pierde su anatomía. Y esto en el tiempo, pues, ¿a qué va a llevar a nuestro paciente en el tiempo? Pues a una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Esta es básicamente la fisiopatología. Hay clínicas, hay signos clínicos que tenemos que tener muy presentes cuando es un cuadro agudo, a diferencia de los cuadros crónicos. El cuadro agudo, por supuesto, es agudo, el crónico es gradual. Cuando hay una insuficiencia mitral aguda, pues la disnea es severa y se instala de entrada. Y en la fase crónica, pues ya es una disnea progresiva que va llegando incluso hasta la ortopnea. Nosotros podemos tener en un paciente con insuficiencia mitral aguda, pues podemos tener en un paciente shock cardiogénico. Si hay un infarto del ventrículo izquierdo, si hay una ruptura de músculo papilar, tenemos un paciente chocado en este momento. El paciente crónico con insuficiencia mitral tiene síntomas básicamente en reposo. Entonces, esto más o menos para diferenciar una de la otra. De esta lámina 30 quiero simplemente que se graben lo que es la radiografía de tórax de un paciente con insuficiencia mitral crónica. Vemos que es un paciente con una cardiomegalia, hay congestión a nivel del lecho capilar pulmonar. El paciente con insuficiencia mitral aguda, pues es un paciente que no tiene generalmente cardiomegalia, y en el eco al lado podemos ver que las cavidades cardíacas en el crónico pues son más grandes, son dilatadas, están dilatadas, mejor dicho. Bien, ya nos paseamos por la insuficiencia. Vamos a hablar ahora, para cerrar este ciclo, de la estenosis mitral. Ya vimos una válvula insuficiente, unos festones que no coactan, por distintas etiologías. Ahora vamos a ver el orificio de la válvula mitral, pues estrecho en estenosis. Esto es más común en mujeres. En la enfermedad reumática a través del tiempo es la principal etiología. Hay una inflamación de las tres capas, el endocardio, miocardio, el pericardio, y que la estenosis y la calcificación va a afectar tanto los festones, las comisuras, el aparato subvalvular. Hay otras causas como el síndrome carcinoide y el uso de algunas drogas anorexígenas, pero esto es más extremo. Lo más importante, la etiología más importante es la enfermedad reumática, que en muchos países pues se ha erradicado, pero bueno, siguen secuelas, ¿no? Siguen habiendo secuelas. La lámina 32, lo que les hablaba, vamos a hablar de la fisiopatología. El orificio normal es de 4 a 5 centímetros cuadrados, lo normal de la válvula. Llega un momento al final de la diástole donde forma una cámara común entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? Que este orificio en la estenosis se estrecha, hay un aumento de presiones en la aurícula izquierda, se dilata la aurícula izquierda, y este aumento de presión se transmite a la vasculatura pulmonar, ¿verdad? En la lámina 33 vemos que cuando un paciente tiene estenosis severa hay congestión pulmonar, disminuye el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, por supuesto está disminuyendo la precarga también, y disminuye la poscarga. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción refleja a nivel periférico para compensar la caída del gasto cardíaco.
Aumenta, por supuesto, la carga de presión para el ventrículo izquierdo. Es una enfermedad valvular mitral que afecta a la aorta y afecta al ventrículo también, ¿verdad? Afecta a las dos cámaras y en forma retrógrada, como ya lo hemos visto, a las cavidades derechas. Ahí tienen la fórmula, el flujo mitral es igual a la presión de la aurícula izquierda menos la presión del ventrículo izquierdo sobre la resistencia al flujo. Y en estenosis mitral hay aumento de presión en la aurícula izquierda, hay aumento de presión en el lecho capilar pulmonar, lo que me va a producir disnea. ¿Y qué produce la dilatación de la aurícula izquierda como producto de esta estenosis? Produce en forma crónica fibrilación auricular porque se remodela anatómica y eléctricamente la aurícula y la sangre que está circulando a través de la aurícula pues circula cada vez más lenta. Esto va a llevar que se formen trombos. Es un ciclo que es fisiopatológico que con el tiempo instala todo esto, mayor probabilidad de ACV, toda una serie de consecuencias nefastas. Y yo creo que este gráfico resume pues lo que es la falla retrógrada que le he venido hablando con las valvulopatías mitrales, tanto la estenosis como la insuficiencia. Fíjense que hay a nivel del ventrículo izquierdo por el aumento del estrés se liberan hormonas. Es importante que sepamos esto. Se libera el péptido natriurético atrial, el péptido natriurético cerebral. Hay una pérdida de sodio compensadora a nivel del riñón y, por supuesto, en forma retrógrada aumenta la presión venosa, hay una falla ventricular derecha y edema periférico en congestión hepática. Este es un paciente en insuficiencia cardíaca y estos pacientes, por lo general, tienen mal pronóstico cuando ya el ventrículo derecho comienza a fallar. El examen físico, muy importante que lo recordemos. Hay una disminución del volumen latido. En esta lámina 36 lo podemos ver, disminución del volumen latido, presión de pulso disminuida, hay un pulso venoso yugular elevado, hay crepitantes a la auscultación pulmonar, hay, si recordemos siempre palpar el ápex del paciente, puede haber un frémito diastólico en decúbito supino y un primer ruido intenso. Seguimos en la lámina 37 y podemos tener un segundo ruido intenso si hay hipertensión pulmonar, en este paciente. Un chasquido de apertura de la válvula en diástole, cuando el segundo ruido y este chasquido, que tenemos que poner mucha atención en la auscultación cardíaca de este paciente, cuando son más cercanos, la severidad de la estenosis es mayor. Y sin yo haber hecho ningún estudio de imágenes, sin haber hecho ningún estudio hemodinámico, yo puedo decir semiológicamente que este paciente tiene una estenosis mitral severa. Y por supuesto lo característico es el soplo diastólico retumbante, que lo vamos a ocultar mejor en el quinto espacio intercostal izquierdo en el foco mitral. Bueno, quiero darles las gracias por la atención prestada. Es un tema difícil de resumir en 42 o en 43 minutos. Quedo completamente a la orden de ustedes para cualquier interrogante, pues he tratado de dar lo mejor de mí en este resumen y espero que les sea de mucha ayuda. Poder entender la fisiopatología del corazón y poder entender la fisiopatología y al principio como les hablaba del ciclo cardíaco y entender la fisiopatología de cada una de estas valvulopatías pues nos va a llevar a entender mejor la clínica, nos va a llevar a examinar mejor y nos va a llevar a buscar cosas que muchas veces dejamos pasar. Les envío un saludo desde acá, desde Santiago de Chile y a la orden siempre para ustedes. Muchas gracias.